Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Hoy con Amundi y con Banco Alcalá. Con Almudena Mendaza, responsable de ventas para Iberia del grupo Amundi en España. Almudena, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Luis Bucetas, director de inversiones de Banco Alcalá. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues tengo que decir que habéis elegido un día perfecto, porque sí, la semana pasada fue de auténtico infarto. Estábamos que si un día de fiesta y 4 de funeral. Hoy parece que todo se ha tranquilizado mucho, por lo menos se ha desinflado todo no, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? De aquí al 21 de diciembre, pero desde luego parece un poco como que la foto ha cambiado, ¿no? De ser terrorífica el pasado viernes, a independencia, ya veremos qué sucede, a hoy, pues bueno, pues tenemos disolución del Parlamento. Ya nos fastidia que el ruido político lo siga contaminando un poco, pero así es la cosa. Sí, el ruido político, pero yo sobre todo creo que la tranquilidad viene precisamente por el mensaje positivo que se está mandando también a la comunidad inversora en cuanto a, bueno, pues que el Estado de Derecho, por así decirlo, bueno, pues está poniendo en marcha los mecanismos que tenga que hacer para que, bueno, pues un país no totalmente civilizado, sino que es parte de la Unión Europea, vuelva totalmente a sus cauces, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo, no solamente el corto plazo, donde vemos que el IBEX hoy, bueno, pues ha tenido un comportamiento mucho mejor del esperado, incluso las primas de riesgo, ¿no? Que se ha relajado también, sino a medio largo plazo, pues ese mensaje a los inversores extranjeros que han estado viendo a España en los últimos años como un sitio donde estar y donde realmente pues crecer y generar oportunidades de negocio, pues que en el medio largo plazo consigamos definitivamente atraerlos, ¿no? Entonces es muy importante el mensaje en el corto plazo, pero las consecuencias en el medio largo para no entorpecer ese camino hacia la inversión que es tan importante para España en este momento. Hay que olvidar además que a principio de año incluso hasta el IBEX tenía una rentabilidad acumulada en el año que era del doble del resto de las bolsas europeas y donde pues prácticamente ya casi todas las bolsas europeas están por encima del IBEX, y es verdad que de aquí a final de año pues ese movimiento de convergencia pues debería seguir funcionando. Al margen de que se pueda enturbiar la situación, pues yo que sé, que haya algún tipo de disturbio, o bueno, hay alguno que todavía no se haya dado cuenta de lo que ha sucedido, parece que nos volvemos a poner un poco en la casilla de salida, ¿no? A ver si estrechamos esa diferencia que tenemos con respecto a otros indicados europeos, que debe ser de un 6-8%, más o menos, y claro, aquí también muchos inversores extranjeros lo que han dicho es: ha habido mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Esto era un poco como el Brexit, que se iba a acabar el mundo, o con la victoria de Donald Trump se iba a acabar el mundo, y bueno, y vemos que poco a poco los mercados van superando obstáculos. No sé yo si esa autocomplacencia también es muy buena por parte de los inversores, decir, bueno, si aquí no pasa nada, pero bueno, parece eso, que el IBEX otra vez está en el disparadero, ¿no? En la casilla de salida. Hombre, la inseguridad jurídica de cara un poco a inversiones de medio largo plazo, inversiones más duraderas, sí que hablábamos antes, sí que es algo que, bueno, pues que un inversor se va a plantear muy mucho a la hora de aterrizar en un territorio y realmente pues llevar a cabo esas inversiones, ¿no? Por lo cual nosotros sí que pensamos que la seguridad jurídica o ese mensaje, o sea, se tiene que trasladar. Es cierto que estamos viendo que se están haciendo actuaciones, pero las compañías en sí mismas, siempre decimos, el IBEX no es más que la representación de 35 compañías, las compañías lo están haciendo bien, o sea, las empresas españolas llevan tiempo haciéndolo bien, y eso es lo que nosotros un poco también queremos resaltar, o sea, desde el mundo de la inversión lo que se busca precisamente es analizar las compañías por sus resultados, por esa vuelta a los resultados positivos, al terreno positivo que en general en Europa han marcado 2017, y esperamos que ese sea el terreno en el que se mueva, ¿no? Entonces, por un lado es cierto que tienes que tener esa seguridad jurídica de una serie de garantías, pero por otro lado las empresas lo están haciendo bien. Entonces, ¿Los resultados hasta ahora qué tal? Porque ya han presentado prácticamente todos los grandes en España. Alguno queda, pero... Bueno, los resultados, si vemos por ejemplo el sector financiero, hemos visto que en general ha sido bastante positivo. Caixa, resultados históricos positivos, BVA también mejor de lo esperado, de los grandes, incluso Santander con la compra de Popular. Es decir, yo creo que en el sector financiero, que es a lo mejor donde siempre empezamos poniendo foco, pues el resultado ha sido bastante bueno, y en general es lo mismo que estamos viendo en el resto de Europa, ¿no? Que esos resultados han vuelto a la senda positiva, y ahora lo que hace falta es también consolidarlos para poder seguir apostando por esos valores en Europa. También hay que tener en cuenta, y no hay que olvidar, que es probable que en el corto plazo, de hecho el Ministerio de Economía rebajaba un poco las estimaciones de crecimiento de la economía española para el año que viene, y es verdad que algo puede impactar en el corto plazo, aunque creo que no será un efecto duradero y que será muy temporal, y desde el lado de inversión y del posible impacto que pueda tener en consumo, seguirá habiendo una demanda latente que a lo largo de los trimestres se irá corrigiendo. Esto lo digo porque es verdad que incluso aunque ahora estén las compañías presentando buenos resultados,
El impacto de Cataluña, yo creo que en cualquier caso las compañías del IBEX 35, donde tiene una exposición al resto del mundo muy grande, será muy limitado, salvo a lo mejor en algún caso un poco concreto. Y en general caídas fuertes de algunos de los valores seguramente supongan muchísimo más una oportunidad de compra que un problema duradero para la compañía en cuestión. ¿Estáis mirando a vuestros rivales también para incluirlos en vuestras carteras de fondos? ¿Vuestros rivales, otros bancos también? Por supuesto que siempre se miran, lo que pasa que, bueno, desde un punto de vista de valoración, en el sector financiero español, pues consideramos que están un poco ajustados, ¿no? Es verdad que a los bancos no les ocurre absolutamente nada desde un punto de vista de solvencia y comparto la opinión de que están yendo razonablemente bien, pero desde un punto de vista de valoración pues nos parece que están un poco ajustados de precio y que necesitaría haber mayores descuentos, más margen de seguridad para poder invertir en ellos. Muy buena. No, nosotros en la parte de... es verdad que el estilo que está marcando un poco, que estamos destacando más en Amundi en cuanto a la renta variable europea, en concreto a lo mejor pues más la española, o también incluyendo la española, hay dos estilos que nos gustan. Uno, pues como siempre, la generación de dividendos estables, más que grande, más que muy altos, o lo que buscamos es estabilidad en los dividendos. Pensamos que en este mundo en el que la parte de la renta fija, los cupones famosos que recibíamos en nuestros bonos, pues han dejado de darnos esa rentabilidad tan atractiva y que hemos tenido que subir un escalón de riesgo, pues el tener una inversión a través de valores que aporten un dividendo estable, pues pensamos que es una buena inversión, una buena oportunidad. Entonces, esa es una de las temáticas que en Europa seguimos persiguiendo, y la otra es buscar compañías que estén cotizando todavía con algo de descuento, ¿no? Que es cierto que si lo comparamos en relativo contra Estados Unidos, pues todavía vemos que efectivamente no hay un como dicen, un gap, un hueco entre ambos mercados. Y es cierto que ya no el mercado europeo no se puede decir en generalidad que está tan barato. Yo comparto totalmente lo que dice Luis, que creemos que en algunos casos las valoraciones en algunos sectores están muy ajustadas, pero nuestro estilo de gestión un poco más muy fundamental de buscar esas compañías nos incita a buscar compañías que coticen con un descuento, ¿no? Si lo quieren llamar, es un estilo valor. Entonces, en ese tipo de compañías aunque se ha comportado mejor las compañías de estilo crecimiento, ¿no? Esas que han dado esos beneficios a lo mejor de doble dígito, nosotros buscamos todavía en Europa esas compañías que existen. Lo único que hay que buscarlas, analizarlas bien, incorporarlas a la cartera. ¿Por qué hay que remangarse ahora más para encontrar esas oportunidades que hace un tiempo? Porque en general la bolsa ha tenido un buen comportamiento este año y lo tuvo el año pasado, incluso a pesar de Brexit. Llevamos ya hablando de mercados positivos un cierto tiempo. Y es verdad que también había mucho peso en las carteras de renta variable americana que se han movido más hacia Europa, y digamos el foco de la comunidad inversora ha estado puesto mucho en la parte de Europa, ¿no? Esperando esa recuperación que llevábamos años vendiendo. Yo creo que, Luis, ahí también coincidirás conmigo en que llevábamos mucho tiempo pensando que el renta variable europea tenía que dar el campanazo. Ha tardado, pero está llegando. Sí, de hecho, las compañías europeas básicamente ganan lo mismo que hace 10 años. Claro. Y es ahora cuando estamos viendo que por fin empiezan los beneficios por acción de las compañías cuando publican, pues a mejorar, ¿no? También hay que tener en cuenta que es importante ver cómo estamos asistiendo a una recuperación, a una aceleración del crecimiento económico casi prácticamente sincronizado en todas las zonas geográficas del mundo, Estados Unidos, Europa, Japón, con China además sin dar ningún susto importante, con lo cual le da bastante estabilidad a los mercados emergentes. Y a la vez estamos viendo cómo las compañías están publicando. De hecho, por un lado se está incrementando las previsiones de crecimiento para todas las zonas geográficas, y por otro lado estamos viendo que las compañías están publicando buenos beneficios, con lo cual de aquí a final de año es difícil estar negativo con la renta variable. Pero es verdad también que las valoraciones ya están un poquito más ajustadas. Se puede encontrar más valor en Europa, yo creo, porque si bien en Estados Unidos actualmente las compañías tienen un beneficio que está pues cerca de un 35% por encima del pico del ciclo en 2007, en Europa estamos un 24% por debajo. Lo que quiere decir que, bueno, entrando ya en una fase más estable de crecimiento como la que estamos asistiendo en Europa, pues ese hueco de crecimiento de beneficio por acción debería ir cerrándose de forma razonablemente rápida, ¿no? Con lo cual es más fácil encontrar ese valor del que habla Almudena en Europa quizás que en Estados Unidos. Bueno, Draghi va a seguir facilitando las cosas. Por supuesto. Lo digo porque, bueno, se habla del principio del fin de una era. Bueno, sí, hay un giro en la política monetaria, pero evidentemente el manguerazo va a seguir ahí, la liquidez. Por supuesto, seguramente sigue así, además durante más tiempo es probable del que en principio comunica.
y esto evidentemente facilitará bastante las cosas. Pero también no hay que olvidar que hay demasiada complacencia con ciertos aspectos del mercado, y en concreto un poco uno de los grandes riesgos quizás es el mundo tipos de interés de mercado, no los de intervención por parte de los bancos centrales, tipos de interés ya más de medio y largo plazo, que son un poco lo que se utilizan para todos los modelos de valoración, y en el que si se escaparan por problemas con la reducción de los balances de los bancos centrales, porque se escapa la inflación de una manera mucho más sostenida, pues puede poner en cuestión los altos múltiplos que se pagan en algunos sectores y en algunas compañías, y además si incluyéramos un efecto liquidez en el mundo de la renta fija, pues es evidente que también afectaría a la renta variable. En principio, eso en el corto plazo pues no parece que vaya a ocurrir, pero no deja de ser un riesgo que hay que monitorizar de cerca. Sí, y hay otro factor efectivamente llevado al inversor, ¿no? Al inversor final que nos puede estar escuchando, y es precisamente que esa manga ancha que todavía sigue dando los bancos centrales, pues en cuanto a los activos sin riesgo, lo que estábamos hablando de la renta fija, que normalmente suele ser un peso importante de nuestras carteras, lo que nos está diciendo es que todavía bonos de gobierno seguiremos estando infraponderados o pensando que no hay valor en esa parte de la deuda de la renta fija. La parte de deuda privada, los bonos que emiten las compañías, bien sea en calidad de inversión o bien sea en high yield, pues habrá que también, vemos que también han corrido muchísimo y que también es muy difícil encontrar valor, es decir, ponen una situación un poquito todavía más complicada a la parte de renta fija en cuanto a la búsqueda de rentabilidad, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y eso, yo creo que eso es una de las preocupaciones importantes ahora mismo, porque no lo neguemos, pues los inversores, por lo menos en España, son eminentemente conservadores, ¿no? Entonces, la renta fija, como cualquier otro activo, hay que tenerlo en la cartera, y entonces eso, pues nos obliga a hacer una búsqueda mucho más exhaustiva de aquellos tipos o segmentos de deuda donde todavía pensamos que hay algo de valor, lo que llamamos la búsqueda de la rentabilidad, ¿no? Que pues efectivamente tendremos que salir a buscarlo en otros países o conjugarlo muy bien y hacer un poco de equilibrio para poder encontrar retornos que antes lo encontrábamos haciéndonos una carterita de bonos al uso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los mandatos que esta política también laxa del Banco Central también nos pone. Y la Reserva Federal, Trump, también está buscando su propio presidente para gobernar el Banco Central de Estados Unidos. Es el run ahora mismo, estos días. Llevamos ya unas cuantas semanas. Si será Taylor, si será Powell, si repetirá Janet Yellen. ¿A vosotros os quita el sueño? Personalmente no. A mí nada, la verdad. A mí no. De hecho, hay demasiado ruido en cuanto a, dependiendo de quién elijan, pues es que la política monetaria va a ser completamente distinta. Y yo que parece ahora mismo como que son dos personas, como un poco el día y la noche, ¿no? Los dos nombres que se están barajando ahora mismo. Más power, ¿no? Y el tipo de interés a 10 años en americano, pues así un poco lo recoge, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cualquier caso serán bastante pragmáticos y llevarán una política monetaria acorde con lo que necesite el país, con lo cual dudo yo mucho que haya diferencia grande entre los dos banqueros. Nosotros pensamos igual, y además pensamos que aquí el que tiene que seguramente también un poco el pistoletazo de salida hacia hacer cambios importantes que supongan algo en la política económica norteamericana es Trump. Todo el tema de paquete de medidas fiscales, que a principio de año solo hablábamos de eso y ahora no hablamos de eso. Vamos a hablar, esta semana creo que también... Vuelve otra vez. Aquí son expertos también en volver a encender un poquito la llama, ¿no? El espíritu, ¿no? Pero vamos, no pensamos que el cambio del cabeza de la Reserva Federal suponga un cambio muy considerable en la política, sobre todo de tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Mañana día tranquilo, esperes un día tranquilo también. Bueno, pues la verdad es que nunca espero nada, porque luego ocurre lo contrario. Pero bueno, sí, en principio vamos a seguir con la presentación de resultados empresariales y ver cómo van presentando compañía a compañía, y algún dato macro que pueda salir importante es lo único que... Pues en ello vamos a estar a lo largo de los próximos días, a ver si hablamos un poquito menos de ese asunto, de esa crisis política, y nos vamos centrando también en lo que nos interesa o nos gusta. Luis Buceta, director de inversiones de Banco Alcalá, y Almudena Mendaza, responsable de ventas para Iberia de Amundi en España. Muchas gracias a los dos, que paséis buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.